¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar la historia de los mexicas y vamos a tratar de dividirlo en dos partes. Entonces, acompáñenme a ver esto. Los mexicas son un grupo del México antiguo, del México prehispánico que seguramente todos ubicamos. Generalmente se les denomina aztecas. El nombre correcto es mexicas. Ellos asimismos se llamaban mexicas, se identificaban como mexicas. ¿Por qué los conocemos como aztecas? Porque a principios del siglo XX más o menos un arqueólogo extranjero vino e investigó a este grupo prehispánico y entonces encontró que dentro de su tradición había una leyenda que sirvió de base para que él, en una de sus hipótesis o teorías, los nombrara aztecas, pero el nombre correcto o lo más apropiado es llamarlos mexicas. Entonces vamos a revisar algunos datos. Los mexicas no son nativos de Mesoamérica. Mesoamérica ya estaba con los teotihuacanos, con los zapotecas, con los mixtecas, estaba con los del Valle de México, mayas, etcétera, etcétera, pero los mexicas no son de lo que se conoce como el centro de México o del altiplano central. Los mexicas vienen de otra latitud. Se piensa que ellos pertenecieron a Aridoamérica o pertenecieron a Oasis América. Incluso se cree que los mexicas partieron de una zona muy cercana a nuestro estado, a Baja California, y entonces ellos empezaron una peregrinación de la que ahorita vamos a hablar. Es decir, los mexicas, terminada su peregrinación, que fue más o menos en el siglo III, estamos hablando de los 1200, inician este viaje largo. La leyenda cuenta que los mexicas salieron de un lugar que se conoce como Aztlán. Aztlán es el lugar de las garzas. Uno de sus dioses se les aparece y les revela que tienen que buscar una señal. A eso se conoce como la profecía. Cuando los mexicas salen buscando esa profecía o salen buscando esa señal, empiezan a peregrinar. El dios que se les aparece y les entrega esa encomienda es Huitzilopochtli, y entonces los mexicas tenían que buscar un lugar en donde hubiera un lago, donde en el lago hubiera un islote, donde sobre el islote hubiera un nopal y donde sobre el nopal estuviera un águila devorando a una serpiente. Los mexicas salen entonces de Aztlán, empiezan a peregrinar por todo el territorio nacional, por lo que es el sur de los Estados Unidos, el norte de México, el centro de México, hasta que llegan a la actual Ciudad de México, donde, después de 200 años de estar peregrinando, encuentran la señal que uno de sus dioses, Huitzilopochtli, les había dado. De ahí es que pues nace la Gran Tenochtitlan o nace lo que se va a conocer como el señorío mexica. Referirnos como imperio azteca no es correcto, lo adecuado es señorío mexica. México o mexica, ¿qué significa? Significa en el centro de la luna, ¿de acuerdo? Entonces todo este nombre de México pues hace referencia a la leyenda de la fundación de Tenochtitlan cuando los mexicas salen de Aztlán. Antes de que los mexicas fundaran su ciudad, Tenochtitlan, tuvieron muchas rivalidades porque como ya todo el territorio estaba ocupado, ellos llegaron y entonces los mexicas fueron muy guerreros. Incluso las culturas o las civilizaciones que están en el posclásico, que es la etapa que estamos revisando en este momento, todas las civilizaciones son muy guerreras, es decir, van a hacer la guerra. Todos los mexicas no se van a dejar y entonces básicamente hay una zona muy cerca a lo que es el Valle de México que se conoce como Azcapotzalco y entonces ahí se van a empezar a desarrollar pues varios enfrentamientos, ¿no? Los mexicas tuvieron la oportunidad de desarrollar una ingeniería en cuanto a cultivo que se conoce como el cultivo chinampero. Básicamente es como está elaborado en la actualidad Xochimilco, que son cajones de madera, de tierra, de adobe, eran hundidos en los lagos o en los ríos, se iban apilando uno sobre otro hasta que el último de los cajones pues tenía suelo seco, ¿no? Entonces ellos utilizaron las chinampas para cultivar diferentes tipos de productos o incluso para construir sus propias casas. El Valle de México era un gran lago, ¿de acuerdo? Entonces, gran parte de la Ciudad de México está construida sobre los antiguos vestigios mexicas y entonces la gran mayoría de la Ciudad de México está sobre estos pilotes, así se conoce, que vienen pues desde la época prehispánica. Por eso se estima que la Ciudad de México tiene un hundimiento de entre 5 y 10 centímetros al año. ¿De acuerdo? Entonces, por citarles algún ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana hubo un hundimiento, ¿de acuerdo? Entonces se tuvo que meter una especie como de gatos hidráulicos como los para cambiar llanta y entonces se tuvo que enderezar la catedral porque pues ya se estaba hundiendo porque debajo de todo eso pues hay lago, ¿no? Los mexicas tienen una religión que controlaba todos los aspectos de la vida pública, es decir, el chamán, el sacerdote, era también el que tenía ahí
la batuta sobre la guerra y sobre la población. Básicamente cada individuo tenía un destino desde que nacía y hasta su muerte, es decir, tenían que cumplir un rol. Podían ser obreros, podían ser sacerdotes, podían ser guerreros. Había 2 escuelas, como muchas veces nos lo han mencionado. Entre los principales dioses mexicas está Huehueteotl, que es el del fuego, está Tlaloc, que es el de la lluvia, Xochipilli, que es la diosa de las flores, de la música y de las fiestas. Todos los pueblos prehispánicos fueron muy fiesteros, particularmente los mexicas. Está una de las diosas, de las principales, que también venía desde Teotihuacán, que es la Coatlicue, que es la diosa de la fertilidad. Está Ejecatl, que es el dios del viento, Tezcatlipoca, que es el señor del cielo y de la tierra. Está Mictlantecutli, que es el dios de la muerte, sobre todo, por ejemplo, para las fechas de Día de Muertos, es como la deidad a la que se le rendía culto y tributo. Está Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, aquel que les dio la señal de salir a fundar una nueva ciudad. Y el más importante de los dioses mexicas es Quetzalcóatl, que representa la sabiduría y el sacerdocio, mejor conocido también como la serpiente emplumada, ¿no? Los mexicas fueron muy hábiles y entonces los gobernantes y los sacerdotes, prácticamente eran un solo grupo social, controlaban a todos los demás y entonces les cobraban tributo. Todos los mexicas tenían que darles parte de su cosecha, darles parte de su dinero o de lo que tuvieran para poder mantenerlos. ¿De acuerdo? En cuestión de educación eran muy estrictos. Por ejemplo, desde pequeños los niños eran educados para los deberes de la casa, del campo o de la guerra y del sacerdocio. Había 2 escuelas, el Calmecac y el Tepochcali, dependiendo si eras un niño que estaba destinado a la guerra o un niño al sacerdocio. Las niñas en su gran mayoría eran educadas por las abuelas o por las madres para poder desarrollar las tareas de la casa, ¿no? Al cumplir los 15 años los niños varones entraban a la escuela y entonces adquirían prácticamente su mayoría de edad. De ahí viene, por ejemplo, la tradición de los 15 años en México, ¿no? Viene porque ya a los 15 años ya se consideraban aptos para el matrimonio y entonces ya podían sostener una relación sexual y entonces contaban con educación, ya contaban con conocimientos, técnicas, herramientas y entonces podían iniciar una nueva familia, ¿no? Dentro de lo que va a ser Tenochtitlan, que ahorita está desaparecida porque está debajo de la actual Ciudad de México, se encuentran algunos templos, como es el caso de los templos de Tlaloc, de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Xipetepec, etcétera, etcétera. Había juegos de pelotas y lo que destaca es el Zompantli, que es como la acumulación de cráneos en una sola pared. Los mexicas tenían un calendario que estaba directamente vinculado con la religión, con la política y aparte tenían otro calendario que pues era el solar, así como ocurría en Mesoamérica. El Estado mexica era profundamente militar, es decir, ellos no se hacían sin ver la guerra o sin hacer la guerra y entonces fue a través de las guerras que ellos fueron haciendo más grande el imperio, de tal manera que los mexicas cobraban impuestos hasta en Aridoamérica o incluso hasta en Centroamérica, ¿no? Entonces eso les ganó el odio y por eso cuando llegan los españoles pues hay una alianza ahí, ¿no? Dentro de los actuales territorios del Estado mexicano que incluyen esta zona mexica están los actuales estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, la propia Ciudad de México, que era el epicentro de todo, el Estado de México, Morelos, Chiapas, Colima y parte de Guatemala, ¿no? Pues para que vean hasta dónde llegaron. Entonces, en la próxima entrega, pues miraremos más detalles. Entonces, hasta la próxima.